Josué. ¿Los demás no están? Buenas tardes, licenciado. Henry. Los demás aparezcan, por favor. Doctor, buenas tardes. Compañero, José Manuel, ¿cómo estás? Licenciado. ¿Los demás dónde están? Yaren, ya te veo. Claudia, te veo. Caterina, te veo. Josué, Henry. Falta Leticia y Adolfo. ¿Cómo han estado? ¿Bien? Estoy aquí, lista, un ratito, ya. estoy poniendo mi cámara. Ok, Adolfo. Ya, ok. Vamos a continuar con la segunda parte de la materia ahora. Le pedí por favor que presten mucha atención, porque ya es la parte más aplicada, ¿no? Lo que habíamos quedado siempre en un comienzo. Un segundito. Sí. Entonces, vayan prestando atención, porque a partir de este momento y a partir de esta parte, justamente para continuar esta parte, la participación suya va a ser mucho más activa, digamos. Entonces, les voy a pedir que presten atención. Quizás esto ya han visto en micro, pero la parte aplicada es lo que a nosotros nos interesa, ¿no? Además, como ya han hecho el trabajo de elasticidades, entonces ya tienen un poquito más de conocimiento, digamos, desde el punto de vista conceptual, lo que hemos estado viendo y lo que vamos a ver ahora. Así que, muchachos, si no tienen alguna pregunta ahorita, podemos comenzar, ¿ok? ¿No hay preguntas? Nada, ya, ok. Voy a subir la presentación, me avisan si está ya. ¿Cómo la ven? Sí, se ve, licenciado. Dice estructura de mercado. Sí. Un favor, cuando yo vaya, les voy a decir, he cambiado de diapositiva y me dicen si cambia, ¿ya? ¿Ok? Ya, vamos, empezamos. Vamos a ver la parte de estructura de mercado. Hemos visto, en la primera parte habíamos hecho ya algún tipo de introducción referente a esto. La estructura de mercado, a partir de la estructura de mercado y el enfoque que le vamos a dar, nosotros tenemos que medir esas estructuras de mercado. En la primera parte les hablaba justamente de esto, ¿no? Es el hecho de poder medir la estructura de mercado. Hay varios conceptos que quizás en la primera parte han quedado como conceptos tal vez muy subjetivos, pero ahora los vamos a objetivizar, si vale el concepto. Vamos a mostrar la aplicación de estos conceptos. Ahorita en la diapositiva estoy pasando a la primera diapositiva que va explicando esto. Dice medidas de concentración, concepto. ¿Se ve así? No, doctor. No se ve. Ahora sí. Ahora sí, ¿no? Ya, ahora sí. Entonces voy a tener que ir saliendo, entrando, saliendo, entrando para ir poniendo las diapositivas. Ok. ¿Cuáles son qué son las medidas de concentración? Empezaremos primero por entender la necesidad que existe de medir los niveles de concentración en los mercados. Sabemos que las estructuras del mercado son diferentes unas de otras. Hay todo tipo de estructuras de mercado, o tipos de mercado, o modos de mercado, o formas de mercado, y cada una de ellas tiene ciertas características propias. Por eso es que existe la necesidad de medir la concentración dentro de las estructuras de mercado para saber y entender la tendencia que tienen. Esta información le sirve no solamente a las empresas que participan de manera eficiente y efectiva en el mercado,
sino además le sirve al Estado para controlar los niveles, en algún caso hasta acelerados, hacia un mercado monopólico, por ejemplo, o cualquier tipo de mercado que tenga alguna falla. Y además esto le interesa también no solamente a las empresas que pertenecen y son parte de esa estructura de mercado, sino además a las empresas que quieren ingresar a ese mercado. O sea, esta es una información que realmente interesa a todos, ¿no? Es por eso de la importancia de la información que se pueda obtener a partir de las medidas de concentración. Ahora, ¿cuál es el concepto de concentración? Según la teoría, dice, se refiere a la distribución del poder económico de las empresas en un mercado en particular. No se olviden que en la primera parte habíamos relacionado justamente el tema de concentración de mercado con el concepto de poder de mercado. Obviamente el poder desde un punto de vista económico, lógicamente, ¿no? Entonces la teoría dice, el grado de concentración describe el número y la distribución por tamaño de los vendedores y los compradores. ¿Qué significa esto? Que en un mercado, en cualquier tipo de mercado, cualquier estructura de mercado, en función a las características que cada una de estas tenga, va a existir un número específico de vendedores o de compradores y además estas medidas de concentración van a describir la forma de distribución de estas empresas, ¿no? Tanto ofertantes como demandantes. Ahora, estas medidas de concentración dependen de dos factores, dice. El primer factor es el número de empresas y el segundo, en el mercado, obviamente, y el segundo, su dimensión relativa. ¿A qué se refiere esto? Ustedes saben que hay una diferencia entre un mercado oligopólico con un mercado monopólico, ¿no ve? Y una de esas diferencias es el número de empresas, justamente. En algún caso, como el monopsónico, por ejemplo, es el número de empresas compradoras. Y en el monopólico es el número de empresas ofertantes. Entonces, eso también hay que tener en consideración. Entonces, uno de los factores es el número de empresas y otro es la dimensión relativa. ¿Qué significa esto? Es la capacidad de porcentaje dentro del 100% de un mercado que una empresa pueda tener adjudicada. ¿Qué significa? Significa que el poder de mercado se mide en función al porcentaje, al nivel de porcentaje, no se mide, sino se describe en función al nivel de porcentaje o al porcentaje de mercado que tenga cada una de las empresas. Obviamente, a mayor porcentaje de mercado que tenga una empresa, mayor poder de mercado tiene. Ahora, a mayor concentración, mayor poder. Si hay un nivel de concentración hacia de unas pocas empresas, eso implica una tendencia hacia el monopolio, por ejemplo. Si el nivel de concentración está dividido, si vale el término, entre más empresas, entre muchas empresas, esto implica que hay una tendencia hacia la competencia perfecta. ¿Tienen alguna pregunta? Me la hacen, ¿ya? Dice, para medir la concentración son necesarios 3 factores, como dice la teoría. El primer factor, clasificar a las empresas dentro de sus mercados relevantes. Y aquí siempre ha habido una confusión o hay una posibilidad de error cuando alguien hace la medición de los niveles de concentración en un mercado. ¿Por qué? Porque como dice la teoría, se deben clasificar a las empresas dentro de sus mercados relevantes. ¿Qué significa esto? No nos olvidemos que en un mercado de un producto X, digamos un automóvil, dentro del mercado, y además no se olviden que para medir los niveles de concentración, también se incluye no solamente a las empresas que venden automóviles, sino además se pueden incluir también aquellas empresas que producen los insumos para la producción de estos automóviles. Esas cosas tienen que tomar anótense, por favor, porque eso van a ser preguntas de examen. Repito, para medir la concentración, dice la teoría, es necesario, primero, clasificar a las empresas dentro de sus mercados relevantes. ¿Qué significa esto? Que en muchos casos
se considera que para medir un mercado X se debe incluir aquellas empresas que están relacionadas dentro de ese mercado. No nos olvidemos que para que la medición también constituye a que se incluyen aquellas empresas que también producen los insumos, para este caso, el mercado de los automóviles, por ejemplo, dado el ejemplo, ¿no? Entonces, hay que incluir, para la medición de un mercado, hay que incluir, digamos, el mercado de la producción de automóviles, ¿no? Hay que incluir a las empresas que producen automóviles, pero por un lado, y por otro lado, aquellas empresas que producen los insumos para los automóviles en este caso. Esa es una de las necesidades que se tiene para medir la concentración. ¿Cuál es la segunda necesidad, si vale el término, de concentración? Para la concentración, para medir la concentración, perdón. Medir el tamaño de cada empresa y el de su respectivo mercado. ¿Se dan cuenta? O sea, ¿cómo mides el nivel de concentración? Segundo, mides el tamaño de la empresa. Ahora, ¿cómo se mide el tamaño de la empresa? Hay varias variables que se pueden tomar en cuenta para medir el tamaño de una empresa. Su capacidad productiva puede ser una, su capacidad en cuanto al capital de inversión para la producción puede ser otra, los niveles de ingreso pueden ser otras, etcétera, etcétera, etcétera. Hay varios elementos. Entonces ustedes deben considerar esto, medir el tamaño de una empresa. Ahora, además, para medir el tamaño de una empresa y para medir los niveles de concentración, existen índices de medición. Y esos índices los vamos a revisar más adelante. Bueno, dice, ¿no? Medir el tamaño de cada empresa y el de su respectivo mercado. O sea que nosotros tenemos que manejar muy bien los diferentes índices que nos permitan obtener esta información. Cada uno de los índices, y vamos a ver más adelante, les decía, cada uno de estos índices tienen características propias que en función a tú los aplicas en función a la necesidad de la información que requieres. Y eso lo vamos a ver más adelante, ¿no? Y por último, 3, contar con una medida estadística del grado de concentración, un índice, dice. ¿Ves lo que acabamos de hablar? Existen índices que te muestran el tamaño o la medida y la cantidad de ciertas variables, como por ejemplo las empresas dentro de los mercados. Y eso hay que considerar. Estos son los factores que nosotros tenemos que tomar en cuenta para medir, para poder llevar adelante la medición de los niveles de concentración en un mercado. Pasamos a la siguiente. ¿Qué son los índices de concentración? O sea, ahorita en el punto 3 decía, bueno, se necesita la información estadística de estas mediciones. ¿Cómo se genera esa información estadística? A partir de la aplicación de índices. ¿Qué son los índices de concentración? Y aquí tengo un ejemplo. Una medida, dice la teoría, ¿no? Una medida simple de la concentración es el porcentaje de las empresas más grandes. Eso es lo que hace rato en los 3 puntos necesarios nos mencionaba, ¿se acuerdan? Una medida simple de la concentración es el porcentaje de las empresas más grandes. ¿A qué porcentaje se refiere? Al porcentaje de participación en el mercado. Dice, en el total industrial respecto a las ventas, el empleo o la producción. ¿Qué significa esto? A ver, entenderemos un poquito a qué se refiere esto. Los índices de concentración son aquellos que nos generan información estadística que nos ayude a poder medir los niveles de concentración, ¿no ve? Dentro de un mercado. Por ejemplo, dice, una de las medidas más elementales que existe, o sea, una de las cosas que primero debes hacer es medir el porcentaje de las empresas más grandes. ¿A qué se debe ese porcentaje? ¿A qué se refiere ese porcentaje? Ese porcentaje está referido al nivel de participación en el mercado. Entonces, lo primero que tienes que hacer es, primero, ver cuántas empresas tienes en un mercado, por un lado. Segundo, ver el nivel de participación que tiene cada una de las empresas en el mercado.
Y para eso podemos aplicar esta formulita, como ustedes ven, ¿no? Que es una de las fórmulas más elementales y más utilizadas cuando se trata de medir los niveles de concentración. Y esta explica, ¿no? Donde SI, dice, es la participación de cada una de las empresas en las ventas, el empleo, la producción. Hace rato les mencionaba, hay varias variables que a nosotros nos van a mostrar la fuerza, si vale el término, ¿no? La fuerza que tenga cada una de las empresas en el mercado o la capacidad de participación en el mercado. Ahorita estamos hablando de participación en el mercado referido al porcentaje, ¿no? De las empresas, de participación de las empresas, y para eso normalmente se entiende que se puede medir a partir de las ventas, la capacidad de venta que tenga la empresa, de la capacidad de empleo que tenga la empresa o de la capacidad de producción que tenga la empresa. Sin embargo, existen unas otras variables más que también nos van a ayudar a entender esto. Pasamos a la siguiente. Otro ejemplo. Uno de los índices más conocidos, dice la teoría, es el CR4. ¿Qué significa este CR4? Este índice nos mide la participación, dice la teoría, de las 4 empresas más grandes en cualquiera de los totales industriales anteriormente planteados. O sea, en otras palabras, justamente este es uno de los índices que a nosotros nos va a ayudar a encontrar la información referente a cuáles son las 4 empresas más importantes en un mercado cualquiera. Porque hace rato les explicaba justamente, ¿no? Una de las informaciones más valiosas y primordiales que nosotros tenemos es la cantidad de empresas que existen en un mercado o la cantidad de empresas más importantes que existen en un mercado y su nivel o capacidad de participación en él. Entonces, este índice es uno de los más conocidos que nos va a ayudar a demostrar, a generar esa información. Entonces, hablando de este índice, estamos tomándolo como ejemplo. Dice, entre mayor sea el índice, mayor será el grado de concentración. Una limitante de este índice, dice, por ejemplo, es que no incluye información sobre la distribución interior de las 4 mayores, dice, ni del resto de las empresas. Tampoco el número de empresas incluidas. O sea, ¿qué significa esto? Así como dice el nombre, CR4 son los niveles de concentración de las 4 empresas más grandes. O sea, la única información que este índice nos va a dar es mostrarnos cuáles son las 4 empresas más grandes en cuanto a participación en un mercado se refiere. Nada más. Cuando nosotros queremos encontrar otra información, cuando nosotros queremos encontrar o alguna información específica, nosotros tenemos que saber aplicar el índice. Porque hay índices como este, por ejemplo, que nos muestra el nivel de concentración de las 4 empresas más grandes, pero como dice, uno de sus limitantes es que no incluye información sobre la distribución de las 4 mayores dentro del resto de las empresas. O sea, nos muestra cuáles son las más grandes, pero no nos muestra los niveles de distribución dentro del mercado. Y además dice, tampoco nos muestra la información referente a otras empresas más. Esos elementos hay que considerarlos también. O sea, si bien es cierto que es el más conocido y además el más fácil de aplicar, pero no obstante es uno de los índices que te muestra y te da información muy restringida. Por otro lado, dice, no proporciona una medida sumaria basada en los tamaños relativos, dice. Significa que simplemente la información que te da está en función al nivel de participación basado en algunas variables cualquiera y ya, hasta ahí llega, ¿no? No te da, por ejemplo, información relacionada a la sumatoria de algunas variables más que puedan incluir en la medición del mercado, ni en los tamaños relativos, como dice la teoría. Otro ejemplo, para ver que esto vaya quedando claro.
Por ejemplo, otro de los índices más conocidos, que quizás ustedes ya lo han visto en algún momento, es del Herfindahl-Hirschman. Este índice, según la teoría, dice, se define como la suma de los cuadrados de las participaciones en el mercado de todas las empresas de la industria en cuestión. Aquí hay una diferencia con el anterior, si se dan cuenta. Este índice te mide el total del mercado en función al total de las empresas que participan en ese mercado. Pero ¿cuál es la información real que te muestra este índice? Por ejemplo, y vayámonos a la teoría, dice, el valor mínimo de el Herfindahl es 1 sobre n. Si hay n empresas de igual tamaño, dice, entonces el máximo es 1 en el caso de un monopolio. O sea, ¿qué significa esto? Primero te mide al total de las empresas, te incluye al total de las empresas que participen en un mercado X, por un lado. Eso es bueno, porque no nos estás relegando información como el anterior índice, por ejemplo. Y además te muestra la tendencia que existe en el mercado. Y aquí te da ciertos parámetros. Dice, si el máximo es 1, dice, ¿no? En función al resultado que te vote la aplicación de este índice, si el máximo es 1, entonces estamos hablando de un monopolio, dice. ¿Y qué es lo bueno de esto? Que además te mide en función a, no importa el número de empresas que hayan, de N empresas, como dice la teoría, ¿no? Lo bueno es que dice que el valor decrece, o sea, el valor del 1, que implicaría monopolio, decrece cuando aumentan el número de empresas. Eso es casi lógico, pero lo bueno es que este índice al aplicarlo te lo muestra. O sea, el anterior, y estamos haciendo una comparación simplemente para que se entienda hacia dónde estamos yendo. El anterior índice, el CR4, solamente te muestra cuáles son las 4 empresas de mayor participación en un mercado, nada más. Esta te muestra, este índice, a diferencia del otro, el Herfindahl, te muestra cuál es la tendencia del mercado. Eso implica, obviamente, información mucho más completa y mucho mayor. Pero va a estar en función a la necesidad de información que nosotros requiramos. Esa es la diferencia. Entonces, nosotros tenemos que saber aplicar el índice en función a la información que nosotros requerimos en ese momento. Y van a ir viendo la diferencia con otros, ¿no? Ahora, hay otros elementos que hay que considerar también. Hay una diferencia entre las empresas que están participando en un mercado X, digamos un oligopólico, y a partir de la participación de esas empresas, ver la tendencia que tenga ese mercado. Pero hay una cosa también que nosotros tenemos que considerar, es que la información en la mayoría de los índices de concentración, la información es en tiempo real. ¿Qué significa? Que es la información en este momento, lo cual tiene una implicancia negativa para nosotros, para los que requerimos esta información. Es que lo que no nos muestran estos índices es qué es lo que va a pasar mañana. Y ese es uno de los problemas con los que nos chocamos al aplicar estos índices. Y pongo un ejemplo. Mire, imagínense, hoy día aplico el CR4, por ejemplo. Aplico el CR4 y el CR4 me va a mostrar cuáles son las 4 empresas de mayor porcentaje de participación en un mercado. Listo. Una vez que yo obtenga esas 4 empresas, esa información hace rato les decía, es muy relegada, es una información además muy simple, una información que en realidad a mí no me ayuda a determinar cuál es la tendencia del mercado. Pero si yo aplico el Herfindahl, voy a obtener
más o menos la tendencia hacia la cual apuntaría el mercado en ese momento. ¿Por qué? Porque me muestra cuál es el nivel de concentración aproximado del mercado en ese momento. Pero hay mercados que están obviamente en función al tipo de producto, al número de empresas, etcétera, etcétera, que pueden ser demasiado volátiles. Por ejemplo, el mercado de acciones es un mercado extremadamente volátil, ustedes saben. Entonces, eso, por ejemplo, para determinar cuál va a ser el comportamiento en el corto plazo de un mercado de acciones bursátiles, por ejemplo, a mí no me sirven los índices que acabo de mencionar, para nada. No me sirven porque no me dan la información precisa que yo necesito. Entonces, ¿qué es lo que debo hacer? Debo aplicar un índice de volatilidad, que le llaman, que de alguna manera me va a ayudar a medir los niveles de concentración entre un tiempo determinado y otro, que eso lo vamos a ver ahorita. Pero continuamos con los índices de concentración. Hay una idea subyacente, de acuerdo a lo que nos dice la teoría, para entender mejor esto. Dice, cuanta más próxima esté la estructura de un mercado a una situación extrema, que puede ser de monopolio por un lado o de competencia perfecta por el otro, entonces dice, más próximos serán también tanto el comportamiento como los resultados de este mercado hacia un extremo o al otro. ¿Qué significa esto? Esto parecería hasta obvio, ¿no ve? Si hacemos un análisis más detallado de esto, parecería hasta obvio. Pero esto tiene una idea, como dice, subyacente, ¿no? ¿Qué es lo que nos está tratando de decir esto? Dice, cuanto más próxima una estructura esté hacia un monopolio, por un lado, o hacia un mercado de competencia perfecta, por el otro, dice, tanto el comportamiento como los resultados de este mercado van a ser tendenciosos hacia esa situación extrema o hacia la otra. ¿Qué es lo que está tratando de decir esto? Si nosotros hacemos el cálculo o la medición de los niveles de concentración en un mercado de competencia perfecta, por ejemplo, y vemos que la situación o tendencia va hacia ese lado, difícilmente en el mediano plazo, el comportamiento de las empresas va a cambiar hacia el otro extremo. Esto, les decía, esto parece, de alguna manera, parece hasta obvio, pero no es tan obvio, porque cuando nosotros, y esto, a ver, tomemos el ejemplo de la otra situación extrema, ¿no? De un mercado monopólico. Cuando hay un mercado monopólico ya, o sea, cuando un mercado se aproxima, o sea, tiene una tendencia muy positiva hacia el monopolio, difícilmente las circunstancias van a hacer que esa tendencia cambie. Eso es lo que tiene que entender la persona que va a medir los niveles de concentración de un mercado. Y eso hablando, ya les decía, puede ser del Estado, de las mismas empresas. Tienen que entender que difícilmente la tendencia va a cambiar, sea uno o el otro extremo en un mercado. A eso se refiere esta parte. Ahora, ¿qué pasa con estos niveles de concentración? Normalmente cuando uno hace un análisis previo a la aplicación de estos índices. Hay algunos problemas con los que se topa uno al medir los niveles de concentración. Y uno de ellos, por ejemplo, es uno de los más importantes quizás, es la existencia de holdings entre las empresas. No se olviden que lo que nosotros estamos midiendo es los niveles de concentración a partir
a partir de el poder de mercado que les represente a las empresas. O sea, mientras mayor concentración exista en menores empresas, mayor es el poder de mercado. Eso lo tienen que tener bien claro. No sé si se están anotando todo lo que estamos escribiendo, todo lo que estamos hablando, porque es importante, sobre todo para el examen. Ahora, ¿a qué me voy con este tema? Con esta parte. Cuando nosotros medimos los niveles de concentración, determinamos que, por ejemplo, el CR4, como decíamos hace rato, nos define las 4 mayores empresas dentro de un mercado. Esto significa que son las 4 empresas de mayor poder de mercado en ese momento dentro de esa estructura de mercado. A eso me voy. Entonces, uno de los problemas con los que uno se choca cuando está midiendo la concentración de mercado, como dice la teoría, es la existencia de los holdings, dice, de las empresas. Dice, ya que para medir el poder de mercado no se debe contabilizar únicamente la cuota de cada empresa, sino la de cada agente decisor. ¿Quién me puede explicar esta parte? A ver, lean y expliquen. ¿Qué entienden ustedes por esta parte? Disculpe, licenciado. Sí. Bueno, a lo que entiendo es que no solo es el momento de la contabilización de las empresas, sino de cada accionista, ¿no? O bueno, ¿Ya? cada agente decisor, ya que cada accionista, un accionista puede tener varias acciones en varias empresas y de empresas de las cuales, digamos, como dice del CR4, de las 4 más grandes, de las 4 principales, puede tener acciones en 3 de las 4, ¿no? Entonces, se debe contabilizar al agente decisor o al accionista. Bueno, eso es ¿Ya? lo que entiendo, ¿no? ¿Los demás? ¿Qué más? Ok, ok. ¿Alguien más? A ver, Clau, ¿qué es un holding? Es una empresa que, bueno, en realidad se dedica a comprar acciones para poder como monopolizar la empresa a través de incursionar en varios mercados, por ejemplo, para materias primas y demás. Eh, Se refiere a que no debemos solamente considerar las ventas de cada empresa, quizá, sino también, como decían mis compañeros, en estos holdings los diferentes accionistas tienen diferente poder en cada empresa. Ok. A ver, el hecho de que aquí en la pregunta está la respuesta, como dicen, ¿no? El mismo hecho de que existan holdings dentro de un mercado, que en realidad se traduce como no sé, un grupo de empresas o una agrupación de empresas, no sé cómo quieran, que tienen como objetivo monopolizar un mercado a partir de la compra de las acciones de otras empresas. O sea, hacerse dueña de todas, ¿no? De todas las empresas. Entonces, a partir de la existencia de los holdings en un mercado, obviamente la cosa cambia. Cuando tú mides la concentración, cuando una persona mide la concentración, entonces la teoría te dice, no solamente debes contabilizar la cuota de la empresa como tal, sino además del agente decisor, dice, o sea, justamente no te vayas solamente a la cuota. Cuando habla de la cuota se refiere, por decirles, a cualquiera de las variables que hemos
he mencionado hace rato, puede ser niveles de producción, digamos. O sea, no te vayas solamente a los niveles de producción de la empresa, sino además a las acciones que tienen estas empresas. ¿Por qué? Porque el agente decisor es justamente el dueño de las acciones de la empresa, que normalmente se da en casos de empresas grandes, ¿no? Y de mercados grandes. A ver, otro de los problemas con los que nos podríamos encontrar es el nivel de agregación y definición de mercado. Dice, a ver, ¿quién me puede explicar esto? ¿A qué creen que se refiera? ¿Quién me dice? Ya. ¿Pregunta? ¿Es pregunta? Ah, ok. Ya. ¿Quién más? Licenciado. Sí, claro, te escucho. Bueno, quizás se refiere a que, por ejemplo, en estos holdings, al incursionar en varias industrias o mercados, por ejemplo, como usted nos comentaba, de hamburguesas, al tener altos niveles de agregación de uno y otro mercado, es difícil definir en realidad a qué se dedica esa empresa o en qué industria estaría esa empresa. Ya. A ver, tiene mucho que ver, y hace rato les decía, tiene mucho que ver con el tipo de producto al que se refiera el análisis que hagamos. No es lo mismo hacer un análisis o aplicar todo esto en un mercado de hamburguesas, digamos, que en un mercado de automóviles, por ejemplo. Ya que en el caso del mercado de automóviles, los componentes, no solamente el producto como tal, que es el automóvil, sino los componentes también son caros. Entonces, lo que tú tienes que generar dentro de este mercado es una demanda continua. Necesitas, a mayor, ¿qué te digo? A mayor precio, digamos, de un producto, más necesidad tienes de generar demanda. Hoy día, por ejemplo, en el país, ustedes han visto, deben saber, que la demanda de automóviles en nuestro país cada vez está incrementando más. No solamente por el mercadeo, sino por las facilidades, por las promociones, etcétera, etcétera, etcétera. Pero se está incrementando. Lo que normalmente no sucede en la mayoría de los países del mundo, porque sabemos que un automóvil es un producto caro. Pero ese nivel de agregación al que nosotros nos referimos ahorita está relacionado con la necesidad que tiene la empresa, con las necesidades o la necesidad que tiene la empresa de generar mayor demanda o por lo menos una demanda continua. Y eso se traduce en un problema cuando se trata de medir los niveles de concentración. Porque además dice el nivel de agregación y la definición del mercado, dice. Pues ya les decía, o sea, no hay una diferencia cuando se trata de medir la concentración entre un mercado de hamburguesas y un mercado de automóviles. Y eso hay que considerar también cuando se hace la medición. Y por último, dice, los índices de concentración son medidas estáticas, dice, que no reflejan la evolución en el tiempo de las cuotas de las empresas. Eso es lo que hace rato les mencionaba, que es un problema cuando se realizan estas medidas de concentración. Los índices que nosotros estamos utilizando o estamos viendo, bueno, como ejemplos, hemos visto hasta ahora, solamente te muestran la información en tiempo real. Y es estática, dice esa medición. O sea, en otras palabras, no refleja lo que mañana va a suceder. La evolución que tenga en el tiempo las cuotas de las empresas. Si hoy defines con el CR4 que la primera empresa tiene 40%, la segunda tiene el 20%, la tercera tiene el 10% y la otra el 5%, mañana eso puede cambiar
o pasado mañana eso puede cambiar totalmente. Entonces, ya les decía, ¿no? Mucho depende del tipo de producto, del tipo de mercado, perdón. Así. Ay, tengo ganas de estornudar y no me sale. Así, entonces, ese es otro de los problemas también de los índices de concentración, pero también hay una solución. Sigamos viendo. Parece, mucho depende de la información, ya les decía, ¿no? De la información que nosotros necesitemos. Si nosotros queremos ver los niveles de evolución de las empresas en un mercado, los índices de concentración no nos sirven para esta información. Lo que nos sirve es un índice de volatilidad. ¿Y qué son los índices de volatilidad o las medidas de volatilidad? ¿Qué dice la teoría? Dice que estas medidas pretenden medir, dice, la intensidad de la competencia a lo largo del tiempo, ¿no? Lo mismo que hemos visto hasta ahora, solo que en función al tiempo. Un índice de inestabilidad, que es lo mismo que un índice de volatilidad, se define como, dice, ¿no? Y ahí tienen ustedes la fórmula, donde el SI2 y el SI1 son las cuotas de mercado de la empresa I en el periodo 2 y 1, y N en el número total de empresas en cualquier periodo. O sea, ahí tienes en la fórmula el número de empresas, que es lo que nosotros obviamente necesitamos como primer factor de información, y tienes dos periodos, el S1 y el S2, que nos muestran la cuota de las empresas, pero en dos tiempos diferentes, ¿no? Y eso lo vamos a aplicar más adelante. Entonces, dice, ¿ves lo que hace rato les decía? ¿No? La I varía entre, dice, 0, que es el nivel de inestabilidad mínima, donde todas las empresas mantienen una cuota misma, una misma cuota de mercado, o sea, lo que les decía, la empresa A tiene 40%, la empresa B tiene 30%, la empresa C 20%, etcétera, ¿no? Y 1, que es un nivel de inestabilidad máximo, donde todas las empresas presentes en ese mercado, dicen, en el periodo inicial tienen cuota de mercado nula y en el segundo periodo, o sea, hay una diferencia del nivel de cuota de mercado de las empresas en un periodo o en el otro, en un periodo y en el otro, y en un segundo periodo. Bueno, en resumen, ustedes ven que lo que nos muestran las medidas de volatilidad o lo que conocemos ya como índices de inestabilidad es justamente la medición de las cuotas de mercado en dos tiempos diferentes, ¿no ven? Lo que nos va a mostrar, obviamente, traducido, nos va a mostrar los niveles de evolución que tenga el mercado. Ahora, ya les decía, mucho depende de la información que ustedes estén buscando. Ahora, ¿cuáles son los problemas dentro de este nuevo elemento que es la volatilidad? Uno de los problemas, según la teoría, dice, un elevado valor de I puede ser más el reflejo de un artificio, dice, de los números que de un elevado grado de competencia en el mercado. ¿Qué significa esto? Uno de los problemas con los que nosotros nos vamos a encontrar al aplicar un índice de volatilidad, dice, es que los números o las estadísticas que nos boten estos índices pueden ser más el reflejo de lo que nosotros estamos calculando que del grado real de competencia que tenga la empresa en el mercado. O sea, en otras palabras, uno de los problemas con los que nos vamos a chocar es que el número que refleje o el dato que refleje la variable I dentro de la fórmula puede ser más el reflejo de un número que nosotros estemos buscando a que sea realmente, que muestre realmente el grado de competencia en un mercado. Esta partecita ustedes la van a ver cuando ya apliquen el índice. Cuando se trate de demostrar el índice, esta parte la van a aplicar ustedes y le van a explicar. Ahora, y por último,
Dentro de las medidas de volatilidad está también su uso o su utilización. Dice, ¿son un estadístico suficiente? Sí, porque está en función a la información que tú estás buscando. Dice, debido a que los mercados en los que la concentración es mayor, las cuotas de mercado son mayores. O sea, eso es casi obvio. Pero cuando te pones a analizar, cuando se ponen a analizar, es interesante la información que nos está dando. ¿Por qué? La información que a nosotros nos da después de aplicar estos índices, nos muestra la realidad de lo que el mercado está viviendo en ese momento, pero además con un nivel de proyección al cual quizás el mercado podría llegar. Justamente a eso se refiere, donde dice problemas de medición, justamente a eso se refiere, porque nosotros estamos proyectando, y ustedes saben que siempre hay un mínimo de error cuando uno proyecta información, sobre todo cuando se tratan de datos estadísticos. A eso se refiere. Puede haber un mínimo de error, dice la primera parte, ¿no? Porque si bien es cierto que al aplicar nos muestra un número concreto, 10 por decirles, pero el grado de competencia en el mercado puede ser diferente, porque justamente estamos proyectando y ahí está el error. O sea, puede haber un mínimo de error. Pero de cualquier manera, dice en la segunda parte, los niveles de concentración son mayores de las empresas en función a que sus cuotas de mercado son mayores. O sea, de alguna manera nos quiere tranquilizar la segunda parte al decirnos, no se olviden que por más que haya un mínimo de error por la proyección que ustedes hagan, de cualquier manera los niveles de concentración son mayores en función a las cuotas de mercado, que también son mayores de las empresas que participan, ¿no? Entonces, hasta ahí esta parte, la parte introductoria, digamos, la parte teórica, para que ustedes tengan un mínimo de base para que podamos ver la siguiente parte. Yo tengo una serie, una lista larga de índices, porque en realidad son como 200 índices que nosotros podemos utilizar en función a la necesidad de información que estemos buscando. Mucho depende de el tipo de información. Para eso nosotros podemos aplicar índices de medición como de volatilidad, ¿no? De medición de concentración como de volatilidad. Entonces, ahora lo que sigue es, yo les voy a asignar un índice a cada uno de ustedes. Voy a hacer un sorteo, ¿ok? Espero que confíen en mí. Voy a hacer un sorteo y les voy a asignar un índice a cada uno. Y además les voy a asignar, les voy a dar lo que ustedes tienen que desarrollar del índice. Hay índices que son tan elementales que no hay mucho por donde perderse. Es una fórmula de 1 más 1, 2, ¿no ve? Pero hay otros índices que sí hay que desarrollarlos. Ahora, lo que ustedes tienen que entender es que mucho depende de la información que necesiten obtener para ver qué índice van a aplicar. En este caso, se los voy a hacer obviamente mucho más sencillo. Les voy a dar el índice, yo les voy a dar el índice y ustedes lo que van a hacer es desarrollar toda la información que esté relacionada al índice que les ha tocado. Además, ejemplos. Entonces, lo que vamos a hacer es que hasta el miércoles yo ya les voy a ver, no, hoy día es lunes. Hasta mañana más tardar. No, vamos a hacer lo siguiente, a ver. Hasta el miércoles les voy a asignar el índice. ¿Ok? Lo voy a subir al grupo. Y además les voy a dar el contenido de lo que ustedes tienen que desarrollar. Lo único que tienen que hacer es una presentación en PowerPoint, obviamente, ¿no? Porque la van a exponer cada uno de los índices. Entonces yo necesito que ustedes hagan un buen desarrollo de la exposición, porque lo que necesitamos es entender
cómo es que podemos aplicar cada uno de estos índices. ¿Ok? A ver, voy a salir de acá. Y ahora sí me ven, compas, para que aparezca. Aparezcan, muchachos. No. ¿Demás? Ya. Ya, escúchame. Henry. Fabi. Ya. No sé si ustedes tienen ahorita alguna duda. A ver, ¿dónde están los demás? Henry, Fabiola, José Manuel, Adolfo. Bueno, Adolfo tiene problemas. Fabi, Jani. Puta, como a changos estamos estarlos buscando. Tengo problemas con la cámara. Toda la vida tienes problemas con algo. Bueno, al final del semestre, ahí nos vamos a ver las caras, viejo. A ver, escúchame. Supongo que ha quedado clara la explicación. En realidad era un tema más, la parte más introductoria, digamos. A medida que ustedes vayan desarrollando los índices, vamos a ir explicando también, ¿no? Vamos, el tema es que quede clara la parte en la que ustedes expongan y, bueno, obviamente yo también voy a ampliar la información en función a cada uno de los índices que ustedes desarrollen, ustedes expongan. Y lo que vamos a hacer es lo siguiente. No es difícil el trabajo, de hecho es muy sencillo. Hasta el miércoles, yo les voy a asignar un tema, un índice, obviamente, y les voy a dar lo que tiene que contener su exposición, ¿ok? Pero normalmente cualquier trabajo les doy como base, o sea, lo que tienen que hacer ustedes ampliar a partir de eso. Así que obviamente la calificación va a ser mayor en función al aporte que ustedes hagan, ¿ya? A partir de lo que yo les dé, ¿ok? Entonces, les voy a hacer llegar hasta el miércoles esto y el lunes empezaríamos. Ya vamos a sortear igual a ver cómo, a quién le toca, quiénes van a comenzar, en qué orden vamos a ir, ¿ok? No va a ser muy largo este tema, pero va a servir para que entendamos todos. ¿Ok? No sé si tiene alguna consulta, compas. ¿Todo ha quedado claro? ¿Son muy capos ustedes o yo muy capo para exponer, no? ¿Me explicar? Ya. ¿Ninguna pregunta? No sé si nos puede dar algún ejemplo ahora, ¿no? De cómo se ha hecho algún estudio de un índice y cómo toman los datos, porque ahí en la práctica yo creo que vamos a ver, porque la cuestión es conseguir la información, me parece. Ni tanto, porque les he dado bastante bibliografía para que ustedes puedan acceder a todo esto. Si leen los libros que les he pasado, ahí. De cualquier manera, pues, tengo un libro más que es más específico en el tema, que según yo les he pasado, pero de cualquier manera les voy a volver a pasar. ¿Ok? Está ahí. Y lo demás ya es investigar. En internet está todo. No, está todo, pero igual les voy a pasar el libro este. Es más específico. ¿Ok? ¿Una consulta más, muchachos? ¿Nada? Ok. De cualquier manera, cualquier consulta me la hacen ya en el momento que quieran. Hasta el miércoles les paso lo que les he dicho, la asignación de los temas. ¿Ok? Ya, muchachitos queridos, vamos a quedar ahí. Ya nos vemos el miércoles. Que les vaya muy bien. Chao, muchachos. Gracias. Hasta luego, licenciado. Hasta Que les luego. vaya bien. Hasta luego, doctor. Hasta luego, Licen.